cuando nuestro invitado especial, el doctor José Chafloque, nos va a hablar sobre los problemas de artritis, cómo es el tratamiento, de qué manera él, como profesional de salud, ha encontrado soluciones para un tratamiento que muchos médicos en ese momento tradicionales siguen afirmando que no tiene cura y no tiene reversión. Así que lo vamos a recibir con un aplauso virtual que es 555 a nuestro invitado especial del día de hoy, doctor José Chafloque, desde el norte de Perú. Bienvenido, doctor José. Adelante, puede prender su cámara y darle las palabras de inicio de su presentación. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches con todos. Saludos cordiales desde del norte peruano, desde la ciudad de Lambayeque. Bueno, hoy día, tal como lo ha mencionado, vamos a tocar un tema muy importante, que es hablar sobre la artritis, ¿no? ¿Qué cosa es la artritis? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y qué posibles soluciones tenemos para ello? Existen algunos alimentos, tal vez agresores, que facilitan esta enfermedad. También qué alimentos nos podrían ayudar a disminuir esta agresión causante la enfermedad, o tal vez también cómo podemos suplementar para revertir, escuchen bien, para revertir este proceso degenerativo que muchas veces se dice no tiene cura. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, primero mencionando qué cosa es lo que voy a compartir acá. Vamos a empezar de acá. Mencionando qué cosa es en sí la artritis. La artritis, como podemos ver, se trata de una inflamación de las articulaciones. Pero Doctor, esta inflamación articular se pueden dar de dos tipos. Un momentito, doctor. Sí. Su presentación, para colocarla en pantalla completa, por favor. ¿Listo? ¿Está bien ahí? Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Listo. Entonces, les decía, la artritis pueden ser de dos tipos, hablando del nivel inflamatorio y no inflamatorio, porque sí existe una serie de artritis que no tiene un número exacto de clasificación. ¿Por qué? Porque son las articulaciones donde se unen dos huesos. En cada articulación donde hay unión de dos huesos, existe esa inflamación o no inflamación. La mayormente conocida se da en el codo o la rodilla. Y la artritis sí es el síntoma de ese choque, de ese desgaste que se da entre estos dos huesitos, que causa un trastorno afectando la articulación y los tejidos circulantes. Es por ello que antes de decir o de determinar que se trata de una artritis o una osteoartrosis, una artritis reumática, una artritis de codo, de rodilla, de diferentes zonas, debemos hacer una buena historia clínica, evolucionar bien al paciente, ver desde cuánto tiempo viene con esta enfermedad, cómo se viene tratando, cuántas articulaciones están comprometidas, porque desde ahí podemos también tener el término de poliartritis, porque va a determinar el número de articulaciones que están comprometidas para darle el nombre. ¿Cómo se inició? Si fue un inicio brusco, aditivo, es decir, que hubo una enfermedad que tuvo como consecuencia la descalcificación o alteración en las articulaciones que conllevó la artritis, o tal vez migratorio, es decir, de un lado pasó a otro lado, que se puede dar. Ahora, también hay que ver cuáles son los grupos articulares más comprometidos, y mayormente son las manos, las rodillas, o también talón o los dedos del pie. ¿Qué tipo de compromiso tiene? Si es un tipo de compromiso simétrico o asimétrico. Ya muchas veces alguno de ustedes ha visto algún paciente donde los dedos están totalmente deformados, no tienen una simetría adecuada. Si tienen el dolor, que es corto o de larga evolución. Hay muchos que no pueden tolerar el dolor que causa esta enfermedad. ¿Por qué?
porque ya está comprometido no solamente las articulaciones, sino tal vez los nervios, los músculos, todos los tejidos que están circulando. Aparte, existen personas donde también existe una rigidez que le dificulta esa caminata, lo cual le provoca una torpeza, dificultad o incapacidad. Y esa persona se siente muy débil al no tener esa fuerza para poder avanzar. Entonces, cuando hablamos de ello, también nos va a conllevar a todo a tener una impotencia funcional. Esa forma de cómo los pacientes se manifiestan anímicamente, hacen que pierdan lo que es la fuerza, y esa impotencia de la función trae como consecuencia otros compromisos en diferentes partes de su cuerpo. Entonces, la artritis, tenemos que determinar qué área de inflamación está afectando, si aumentó de volumen o no aumentó de volumen, qué tanto es la deformidad que tiene, limitaciones de movimientos y el dolor. Mire cómo esta enfermedad degenerativa causa muchos problemas, y es por ello que muchos dicen que es una enfermedad que no tiene cura, o que no se puede controlar, o no se puede revertir, y lo único que se dedica en la medicina tradicional es en dar un tratamiento para calmar el dolor, como muchos dicen, calmantes. Entonces, si nosotros tenemos nuestros pacientes, lo primero que tenemos que verificar es cuántas articulaciones han sido afectadas. Si es una articulación, que puede ser de los meniscos de los dedos, el codo, rodilla, si es una sola se llama una monoartritis y que mayormente es aguda. Pero si nosotros hablamos de 2 a 3 articulaciones, ya estamos hablando de oligoartritis, es decir, un pequeño conjunto de articulaciones que se empiezan a comprometer y empiezan a causar inflamación o simplemente deformación. Lo otro, tenemos que cuando hay más de 3 articulaciones comprometidas, es decir, 4. Imaginemos una sola mano. En las falanges, que son los dedos, podemos tener varias articulaciones afectadas, que a veces pueden estar torcidas, imaginemos esta forma. Entonces, aquí ya estamos hablando de varias articulaciones, y eso se llama poliartritis, y muchas veces esta enfermedad se vuelve crónica. ¿Por qué? Porque hay que luchar a ello. Entonces, pero en el tratamiento médico, lo que más se verifica es si es una monoartritis o una poliartritis, si son inflamatorias o no inflamatorias. ¿Y quiénes son las que causan las enfermedades inflamatorias? Que pueden ser causadas por una presencia de una bacteria, como es Streptococcus pyogenes. ¿Quién no ha sufrido de niño de enfermedades respiratorias? Que a veces solamente muchos controlan el síntoma, pero dejan a veces a la agente causal que siga ahí vivo. Entonces, esta bacteria elimina lo que es una toxina, que con el tiempo puede producir lo que es una artritis reumática, una periartrosis, o también una cardioperitis, que también es una causante de esta enfermedad, de esta infección. O tal vez quien no come muchas carnes rojas, especialmente el chancho, lo cual acumula esos cristales de ácido úrico y provoca una mayor inflamación. Entonces, tanto en la monoartritis como en la poliartritis existen enfermedades de tipo inflamatoria por cristales o infecciosas, mientras que en la poliartritis a la vez hay la artritis reumática, las enfermedades reumáticas que afectan también al corazón, la espondiloartropatías, que viene a ser ya la deformación de los huesos o estructuras entre cada articulación, y también postinfecciosas, como le dije hace un momento, de una infección respiratoria de la niñez, ¿no? Y las no inflamatorias en ambos, que mayormente son de un curso lento, que casi no tiene síntomas, pero cuando uno menos espera, se sorprende por qué mis manos están así, o por qué mi rodilla tiene esta forma, o por qué estoy caminando arqueado. ¿Por qué? Porque se vienen a degenerar.
Y ahí ya viene el término de la, llamado lo que es artrosis, que es la degeneración de la forma o estructura de los huesos. Aparte, existe en caso de una monoartrosis, una necrosis ósea cética, también presencia de tumores o también inestabilidad en ligamentos. Hay un caso que tuve muy especial, donde no había dolor, pero sí había deformación en un niño de 11 años, donde su problema lo había generado la hemofilia, una enfermedad autoinmune que causó que a nivel óseo se deformaran y tuviera esta poliartritis. Entonces, estamos hablando que no solamente existe una enfermedad articular por inflamación, sino que la no inflamación por antecedentes genéticos también te pueden llevar a ello. Entonces, la más común que todos conocen es la artritis reumática, es por la que mayormente visitan siempre consultorios y lo único que se da es para el dolor. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria crónica donde afecta no solamente las articulaciones, sino a los tejidos circulantes, extraarticulares, afectando también a los nervios. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta porque su prevalencia va en incremento. Por ejemplo, existen 2 a 4 personas por cada 1000 que cada año se presenta que tienen artritis reumática. Y va aumentando de acuerdo a la edad, pero también van acondicionados en base a factores ambientales, a factores alimenticios, a factores genéticos, a factores emocionales, lo que influye para que esta epidemiología, esta prevalencia siga en aumento. La edad de inicio se indica que es de 40 años, pero actualmente ya se está dando hasta en personas menores de 30 años. Entonces, no quiere decir que porque estoy joven no voy a tener esta enfermedad, sino que conforme vas envejeciendo, tus malos hábitos también te conllevan a tener este problema, provocando lo que es una expectativa de vida menor. Acá un ejemplo donde personas, más del 60% de las personas se vuelven discapacitadas. ¿Por qué? Porque ya no pueden caminar, ya no pueden valerse por sí mismas. Acá, por ejemplo, esta persona mayor, miren los dedos, cómo están, totalmente asimétricos, deformados. Acá también podemos visualizar, no sé si pueden visualizar bien a nivel del talón, que ya no se puede observar exactamente cómo está. Entonces, se dice que más del 30% de estas personas con artritis reumática fallecen. Entonces, estamos hablando de que no es una enfermedad cualquiera, que te puede matar silenciosamente, y eso estamos hablando de un 30%. La etiopatogenia. Cuando hablamos nosotros de artritis, tenemos que también tener en cuenta la destrucción del cartílago. ¿Por qué? Porque cada vez que los huesos o las articulaciones chocan, ese cartílago que protege cada articulación se va destruyendo, se va calcificando, se va poniendo cada vez más débil. Y eso provoca la destrucción del cartílago, el roce y por lo tanto el dolor. Entonces, acá podemos ver cómo existen las deformidades. Entonces, el contacto entre superficies opuestas a través de la fibrina provoca una destrucción de la epífisis de cada huesito, provocando una desviación o una luxación. A veces hay personas que dicen, me han sacado una radiografía y me han dicho que tengo una luxación de cadera. Cuidado, ya estamos hablando que es un paciente que posiblemente en un futuro la cabeza del fémur con el acorio de lo que tenemos en el sacro va a estar alterado y por lo tanto se va a dar una artritis de cadera. Acá podrán tener este ejemplo, mira cómo avanza esta enfermedad. Sigue avanzando con la edad hasta lograr verse una deformación. Existe una forma de hacer diagnósticos, pero nosotros no nos vamos a enfocar acá en cómo diagnosticar, porque para eso se necesita una serie de estudios diferenciales
que conlleven a tener un diagnóstico de esta enfermedad. Pero los que más frecuentes se dan son la gota, la espondiloartropatía, la artritis psoriática, la artritis por cristales y la artritis de inmunológicas, que son de nuestro propio ataque, como es el lupus eritematoso sistémico. Entonces nosotros no nos vamos a enfocar en cómo diagnosticar, qué solicitar, porque acá no estamos para eso. Estamos para poder ayudar a diferenciar la enfermedad, ayudarles a cómo prevenir, cómo frenar el avance de la degeneración y poder revertirlo. Entonces, todo tratamiento debe tener un objetivo. El objetivo siempre va a ser disminución del dolor, detener el proceso inflamatorio, evitar el progreso de la lesión articular, mejorar su función y evitar o prevenir las secuelas que esto conlleva. Por eso es importante que se debe alternar reposo. Todo paciente que recibe un tratamiento para artritis debe tener reposo y ejercicio. Por eso es importante acá también los tecnólogos en fisioterapia para poder ayudar en este trabajo. ¿Por qué? Porque las complicaciones son muchos. No solo hablemos de deformación, que es la destrucción también de las articulaciones, sino las neuropatías. Hay muchos que se enfocan en un dolor, pero se olvidan de las neuropatías, que se trata cuando el sistema nervioso está excitado. Y si nosotros controlamos estas neuropatías o ponemos al sistema nervioso en un estado pasivo, vamos a lograr controlar el proceso degenerativo e inflamatorio de la artritis. Ahí está el secreto. No es en controlar el dolor, sino en controlar y provocar que el sistema nervioso excitado se convierta en pasivo. Otra de las complicaciones, mielopatías, rotura de tendones, ulceración nódulo, amiloide renal. Hay muchos pacientes que cuando a veces les sacan una ecografía, presentan dentro de las observaciones amiloide renal. Ojo, también tenemos que tener en cuenta, si tiene amiloide renal, hay complicación renal. Si tiene una alteración en la función hepática, hay que sospechar qué está pasando con su nivel óseo o su nivel cardíaco, porque esos tres factores están estrechamente relacionados. Entonces, para poder hacer una remisión o revertir esta enfermedad, tenemos que tener un objetivo de tratamiento para ello, que es una rigidez matutina ausente, que no sea mayor de 15 minutos, porque muchas personas con este problema se ponen rígidas, no pueden moverse. Entonces, si nosotros diariamente hacemos una rutina y evitamos esta rigidez, vamos a lograr revertirlo. Hay que evitar el cansancio. Hay muchas personas que cuando ni bien empiezan a caminar, se cansan. Necesitan energía. Hay que evitar también el dolor articular. Hay que hacer un montón de, se puede decir, de criterios para poder evitar también tumefacción, es decir, que se formen algunos tumores o que la parte sinovial se enquiste. Hay que volver que nuestra sangre, que la sangre circule normalmente. Por eso mayormente el BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, en los exámenes laboratorios salen elevados. ¿Por qué? Porque la sangre se vuelve espesa. Los glóbulos rojos se ponen como en discos, en filas, que no permite una buena fluidificación, una buena oxigenación. Y cuando no hay una buena oxigenación, provoca un proceso de cansancio o estrés oxidativo, provocando que las citoquinas se activen y empiece el dolor. ¿Cuáles son las causas comunes que causan o que provocan, hasta la redundancia, la artritis? Se puede decir que son de tipo genético, por lesiones, anomalías metabólicas, infecciones o trastornos del sistema inmunológico. Pero, esos son los comunes, pero pocos hablan de esto.
del sistema nervioso excitado. ¿Qué persona? Las personas deben decirse lo siguiente. Si como carnes rojas, ¿me cae pesado? Si te cae pesado es porque ya estás teniendo un mal metabolismo, como lo dije anteriormente, anomalías metabólicas. Entonces, te va a provocar que esa sustancia nitrogenada se empiecen a acumular en las articulaciones. Si te caen pesados los alimentos grasosos, es otro indicativo. Si comes tarde y te provoca una alteración en la digestión, también es otro indicativo de inflamación. ¿Por qué? Porque vas a excitar al sistema nervioso, vas a provocar que esto se inflame, se irrite. Si como tarde y encima no duermo bien, me afecta el sueño, me levanto a cualquier momento, o su sueño es muy liviano, que ni bien escucha algo, se despierta rápido. Si basta que tenga uno de estos síntomas para decir, cuidado, que puedes tener en un futuro o estás ya teniendo problemas de una artritis que podrían clasificar de acuerdo a las características que tenga. Entonces, si el objetivo va a tener que ser que estos 5 indicativos que hacen que el sistema nervioso excitado provoque una mayor acción sobre la artritis degenerativa que hace que avance, entonces nosotros no vamos a tener solución. Pero si nosotros nos dedicamos a controlar estos 5 indicativos, tenga la seguridad que esa artritis degenerativa va a empezar a frenar y empieza a revertir el proceso. Y hay muchas experiencias donde se han revertido esas deformaciones. Incluso hoy día un paciente de 84 años con la rodilla derecha, con una artritis, ya está más recuperada. ¿Por qué? Porque hemos logrado controlar esto. Dejar de comer carnes rojas, dejar de comer alimentos grasosos, ya no comer tan tarde para evitar que no concilie el sueño, mejorar su digestión y así tener un sueño también prolongado, y por lo tanto hemos tenido que hacer ¿qué? A quitar los alimentos agresores. Si nosotros tenemos nuestros familiares, está con una supuesta dieta, pero no es una dieta muy estricta, entonces hay que ver qué alimento le estamos dando que no permiten que esta enfermedad se frene. Y uno de ellos son los carbohidratos refinados. ¿Y dónde lo encontramos mayormente? En el pan blanco, pasteles, refrescos, en los otros alimentos que son procesados o refinados. Estos alimentos, estos carbohidratos, como que son azúcares en altas concentraciones, provocan una inflamación al generar precursores compuestos de glicación. Es decir, que a nivel de los nervios provocan una irritabilidad, una despolarización, provocando un bloqueo en la sinapsis del sistema nervioso y a la vez también provoca lo que es aumento de peso, facilita la diabetes y trae como consecuencias problemas cardíacos. Entonces, si nosotros no controlamos la presencia de carbohidratos refinados, no vamos a tener éxito en tratamiento. Aparte, bebidas azucaradas. Recuerden, grandes cantidades de azúcar son agregadas a estos refrescos, a estas gaseosas, que también desencadenan sustancias que promueven la inflamación, como es las citoquinas. Entonces, evitamos las bebidas azucaradas. Las grasas saturadas. ¿A quién no le gusta su chorizo, su pizza? ¿A quién no le gusta un pollito a la brasa? Están con artrosis o artritis, reumatismo, vamos a darle un pedacito de pollito a la brasa con un pedacito de papita, no le hace daño. O hay que darle huevos fritos, o hay que darle plátanos fritos. Todo eso altera e inflama al sistema nervioso, provocando una mayor inflamación y también empeorando la inflamación de la artritis. La mantequilla, el queso, la leche, las carnes grasosas
también son otros que contienen grasas saturadas, que a la vez elevan el nivel de colesterol y provocan un ataque cardíaco, provocando a la vez también accidentes cardiovasculares, entre otras cosas. Existen grasas de tipo trans, es decir, grasas alteradas que van a empeorar nuestra salud. Y eso provoca una inflamación sistémica. ¿A quién, tal vez en la sala, puede ver algún paciente que se ha sentido tal vez con un poquito de dolor, pero al consumir un pedazo de queso, una porción de mantequilla o tal vez algún producto lácteo, que después de haber consumido ello, no le ha provocado una dolencia o una irritabilidad, y no de los huesos, sino de sus músculos, y que a veces relacionamos con lo que es fibromialgia? Entonces, acá tenemos que también evitar este tipo de grasas para también evitar la inflamación del sistema nervioso excitado. Recuerden, no estoy hablando ahorita de lo que es la artritis en sí, sino que quién es el que facilita que la artritis avance y sea más degenerativo. Y que estos alimentos son los causantes. Por ejemplo, las grasas omega 6. Recuerden que existe una serie de omegas que son beneficiosos y otras son perjudiciales. En este caso, el omega 6 es importante para el desarrollo y crecimiento normal, pero en el exceso puede generar sustancias proinflamatorias. ¿Y dónde lo encontramos? En el aceite de maíz. Por eso que cuando cocinemos, tengamos en cuenta si es aceite de maíz, de cartano, de girasol, de uva, de soya, maní o cualquier otro vegetal. Además, el uso de mayonesas o aderezos para ensaladas también son ricos en omega 6, pero su exceso provoca una mayor inflamación al sistema nervioso. El gluten y la caseína, ya le había mencionado lo que es productos lácteos, pero el gluten, aparte de ser una sustancia inflamatoria, empeora el proceso del dolor en pacientes con artritis reumática. Entonces, tenemos también que quitar el gluten y lo que es cafeína. Aparte, hay alimentos comunes que en casa usamos y que debe estar prohibido al 100% o al 90%, vamos a exagerar que sea para que vean un poco, en los pacientes con artritis, que son las papas, porque tiene la solanina, que es una sustancia, es un alcaloide que provoca mayor inflamación. Los tomates, pimientos, pimentón, el ají, porque esto tiene lo que es la capsaicina, que también inflama. La berenjena, el pepino, el tabaco, excitan a lo que es el sistema nervioso. Y si provoca ello, empiezan las neuropatías de estos pacientes. Ya saben, evitar las papas, tomate, pimientos, ají, berenjena, pepino, tabaco, para así facilitar la mejora. Pero así como existen alimentos que perjudican, también existen alimentos que benefician a los pacientes con una artritis. Y por eso es importante el aumento de frutas y verduras. Y hay que comer alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, que puede ser de pescado o de linaza o de chía. Aparte, debemos consumir aceite que sean de grasas insaturadas como el aceite de oliva o de palta, así como de nueces y otras semillas. Y si usamos el aceite de oliva, tiene que ser el extra virgen. ¿Y por qué el extra virgen? Porque contiene un compuesto oleocantal que tiene propiedades antiinflamatorias similares al ibuprofeno. En muchos pacientes, para calmar el dolor, se dice toma ibuprofeno, pero el ibuprofeno te provoca lo que es una mayor gastritis o hemorragias gástricas, el exceso. Entonces, por eso que se debe reemplazar por el aceite de oliva extra virgen, que te va a ayudar también a provocar esa desinflamación que te está causando. Así como ellos, también hay que consumir frutas y verduras, especialmente las frutas, todo lo que sea verde, su extracto verde, todos los días en un paciente con artritis le va a ayudar porque esto contiene ciertos fitoquímicos que combaten la inflamación. Frutas que sean de colores, como la granada, el arándano, frambuesa, fresa, ya que tienen sustancias antioxidantes potentes
que ayudan a la desinflamación. Pero muchas veces decimos, tenemos, para poder tener esas propiedades de el poder antiinflamatorio, tenemos que consumir cantidades. Pero aquí viene lo bueno, que gracias en NHT contamos con productos que tienen ese gran poder antioxidante, esos gran de fitoquímicos que actúan como profármacos para poder ayudar en la degeneración y inflamación de esta enfermedad. Y así tratando de revertirlo, ese proceso. Aparte, hay que consumir ciertas hierbitas o especies que también ayudan como antiinflamatorio, como el perejil, la albahaca, el cilantro, el jengibre o kion, la canela, la cúrcuma, otro componente importante que no debe faltar siempre en nuestros alimentos porque tienen gran poder antiinflamatorio. Y lo más importante que también debemos hacer es que nuestros alimentos debemos ver que nuestros alimentos sean ricos en magnesio, manganeso, zinc, selenio, vitamina A, D, B12 y fosfato, entre otros oligoelementos que es vital. Por eso, para poder revertir la enfermedad y frenar la degeneración, debemos complementar y suplementar de forma ortomolecular. Y su objetivo es usar nutrientes benéficos por su alto poder antioxidativo y activador de la función celular, aparte de mejorar el funcionamiento y absorción de minerales, así como de activar el sistema hepatorrenal. ¿Por qué digo hepatorrenal? Porque si nosotros tenemos un hígado alterado, un riñón dañado, todas las sustancias o cristales se van a acumular, toxinas, y eso facilita el poder inflamatorio y degenerativo de nuestro cuerpo, especialmente articulaciones. Aparte de regular el metabolismo de los sistemas o aparatos que se involucran en este proceso y disminuir las complicaciones que la artritis conviene. Es por ello que en mi experiencia, en base a los tratamientos que he tenido, yo recomiendo siempre que se debe usar lo que es el Stem Renew. El Stem Renew, al tener lo que es un complejo de algas marinas, a la vez contener lo que es la uva, que es un complejo vegetal, y su alto poder de antioxidante, contrarresta el proceso degenerativo, porque al activar sus células madres provoca un rejuvenecimiento celular y por lo tanto retiene y revierte el proceso de la artritis. El Premium Noni no solamente debe usarse para el problema inmunológico, sino también para un problema de dolor inflamatorio. Aparte también es un excelente producto con altos antioxidantes. El Noni tiene un poder magnífico para calmar el dolor, pero de una forma lenta, pero segura, como se dice, ¿no? Aparte de también tener alto contenido de magnesio, contener zinc, contener lo que es por la uva, se me va el componente, pero tiene bastante antioxidantes que ayudan a eliminar los proinflamatorios causantes por los alimentos. La glucosamina, ni hay que decir más. Al tener el cartílago de tiburón, el mejillón, el extracto de cúrcuma, no solamente ayuda en la mejora de la deformación de las articulaciones, sino que también te ayuda a fortalecer la calidad de hueso, ayuda a mejorar el cartílago dañado y ayuda a desinflamar, facilitando el bienestar y movilidad de las articulaciones. Por eso que en todo tratamiento no puede faltar lo principal, el Stem Renew, glucosamina y omega 3. Son 3 productos principales en todo tratamiento articular, pero de acuerdo a los síntomas se debe complementar con el Noni. Ya lo dije, el omega 3, porque es importante, porque no puede faltar el omega, porque no solamente va a facilitar la mejora en lo que es articulaciones, sino también hígado graso. También ayuda en la despolarización de los nervios. Aparte, el trioteín. ¿Por qué el trioteín no puede faltar también en un paciente con artritis? De acuerdo al caso.
No en todo va a estar trioteína. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen a nivel hepático esa enzima que es el TGO alterado. Y cuando esta enzima está alterada, me es indicativo de que está afectando la parte ósea y la parte cardíaca. Entonces, por eso es importante que el trioteín se tenga en cuenta para estos casos, aparte de contener vitamina D, aparte de contener magnesio, fósforo, así que ayuda en la salud ósea. También el Calcomplex tiene micronutrientes que es de vital importancia, no solamente para la parte muscular, sino también para la parte nerviosa. ¿Por qué? Porque como hablamos de que nosotros necesitamos frenar la excitabilidad del sistema nervioso, necesitamos frenar dando nutrientes que ayudan al sistema nervioso a hacer esa, ¿cómo se puede decir? Neurotransmisión, que no sea lenta ni muy rápida. El Ultra B Complex. Si uno de los sistemas, que es el sistema nervioso, está alterado, trayendo la neuropatía, yo necesito nutrir mi sistema nervioso. Es por ello que la vitamina B12, la vitamina B3, que es la niacina, no pueden faltar en estos tratamientos. Y el Ultra B Complex lo contiene, pero aparte también contiene lo que es la espirulina. Y cuando yo les decía, hay que hacer extractos verdes, ¿es por qué? Porque la clorofila que contiene la espirulina, lo encontramos también en el Ultra B Complex. Entonces, tenemos ya estas fórmulas que nos están garantizando tener seguridad en los tratamientos y son estos pequeños productos que hacen maravilla. Y por experiencia les digo, he tenido muchos éxitos regenerativos en pacientes con artritis, osteoartritis o politraumatismos que han venido con esto. Por eso, un consejo es, aquel que tenga salud tiene esperanza y aquel con esperanza lo tiene todo. Es así que todo depende de nosotros en cuidarnos para lograr tener éxito en nuestros tratamientos, en nuestra salud y sobre todo vivir felices. Muchas gracias.